Jesús estaba en Jerusalén. Había terminado la fiesta de los tabernáculos. La mayor parte de los visitantes habían iniciado el viaje de regreso, pero Jesús, su grupo pequeño, 12 hombres, y muchos más permanecieron en la explanada del templo, en donde Jesús dijo: yo soy antes que Abraham. Padre, gracias por esta declaración poderosa que pudo hacer tu Hijo cuando estaba en forma humana aquí en la tierra, cuando pudo hablar de su eternidad, cuando pudo manifestar su gloria, cuando pudo manifestar el amor de Dios para la humanidad. Gracias por esa decisión conjunta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de que Jesús tomara forma humana y estuviera aquí. Bendito seas, Dios. Amén. Vamos a revisar el Evangelio de Juan en su capítulo 8 y versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. En un ambiente de oposición hacia el desempeño de Jesús como el Hijo de Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, muchos creyeron en él, porque la voluntad de Dios siempre se llevará a cabo. La voluntad de Dios en ese momento era y en todo momento es recuperar al ser humano que se perdió desde que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y consiguieron estar separados de Dios, ellos y toda su descendencia. Dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús se dirige a los judíos que estaban en esa reunión. La expresión no deja lugar a ninguna clasificación, aunque es sabido que para ese momento los judíos en primer lugar eran los que se consideraban autoridades religiosas en Jerusalén. Entre ellos estaban fariseos, escribas, saduceos, sacerdotes, levitas. Enseguida el resto de la población, descendientes de la tribu de Judá, que habían poblado esa extensión de terreno desde mucho tiempo atrás. Conviene repetir que creer en Jesús significa aceptar en el corazón de la persona que está creyendo que ese hombre que estaba frente a ellos no era un hombre común, era el Mesías que Dios prometió desde muchos años antes para que pudiera recuperarse la relación entre Dios y los hombres, pues esa relación se interrumpió desde que Adán pecó contra Dios. Así que el Mesías prometido vino a salvar al mundo del pecado y en consecuencia de la muerte. No es suficiente creer, pues creer es el paso inicial. Se necesita permanecer, mantenerse, seguir, afirmar, continuar en la palabra de Jesús, que aplicada por el Espíritu Santo hará que se encarne, hará que forme parte de la personalidad, hará que se manifieste la gloria de Dios que está disponible para cada creyente que permanezca en Jesús. Jesús le dice, los que ya creyeron deben permanecer en mí. O sea, cada día platiquen conmigo, hablen bien de mí, ayuden al necesitado, amen a sus enemigos para que puedan conquistar sus corazones y mi presencia se manifieste entre la gente que aún no ha creído en mi palabra. De esa manera, ustedes podrán comprobar que realmente son mis discípulos. Dice el versículo 32 de Juan 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un discípulo de Jesús es un candidato a conocer, a estar relacionado, a obedecer la palabra, a discernir los tiempos y a distinguir los ambientes. Un discípulo de Jesús tiene muchas experiencias que le servirán para compartir a los discípulos de nuevo ingreso. Un discípulo, en fin, conocerá la verdad. Es bueno recordar que Jesús es la verdad. O sea, un discípulo terminará con la palabra encarnada en su propia vida. Esa experiencia le ayudará a disfrutar la libertad en Cristo, pues estará en la esfera del amor, ya que Dios es amor,
Pero no solo eso, sino que Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo habitarán dentro de una persona que es su discípulo. Y en ese discípulo se habrá personalizado la palabra de Dios. En ese sentido, vivirá en absoluta libertad en Cristo, libre para vivir dentro del reino que Jesús vino a establecer aquí en la tierra. Le respondieron, según el versículo 33 del capítulo 8 de Juan, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? El pueblo judío reconoce al patriarca Abraham como el fundador de la gran nación hebrea, de donde derivó el pueblo de Israel con sus 12 tribus, pero que para ese momento histórico solo les quedaba una tribu, la tribu de Judá, muy mermada, por cierto, de ahí el gentilicio de judíos. Entre los que estaban con Jesús había personas que tenían un espíritu diferente, porque si bien los judíos habían tenido un tiempo de prosperidad en los días del gran rey David, en los últimos 100 años habían sido objeto de muchas humillaciones, invasiones, conquistas y por fin quedaron bajo el yugo romano. Así que la expresión jamás hemos sido esclavos de nadie muestra solamente sus sueños de grandeza ante la impotencia del yugo de los conquistadores de su tiempo. Juan 8:34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La expresión de cierto quiere decir, lo que voy a expresar es muy importante, entonces pon mucha atención, porque si lo comprendes será muy fácil, más fácil para ti permitirle al Espíritu Santo que aplique la verdad que enseguida te voy a entregar. Independientemente de su realidad histórico-social, Jesús aclara que su presencia obedece a una necesidad urgente del ser humano, quien sin Dios como centro de su vida está a merced del pecado y por consecuencia se vuelve su esclavo. Es decir, que vive como esclavo del pecado. El pecado es todo lo que el ser humano piensa, siente, hace o deja de hacer que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está registrada en la Biblia. Así que si alguien no ha leído la Biblia, no ha estudiado la Biblia, está en posibilidad de pecar. El pecado separa al ser humano de Dios. Es la razón por la que cuando alguien comete un pecado por primera vez, se siente avergonzado, inquieto, preocupado. Por ejemplo, cuando dice una mentira, cuando roba un lápiz. Pero si no pone un alto, arrepintiéndose, confesando pecados en el nombre de Jesús, cada vez se irá separando de Dios hasta que hundido en la mentira llega a ser probablemente un ratero y puede llegar a la cárcel, pasar ahí muchos años, destruir sus relaciones sociales, perder la motivación para vivir y demás. No estoy exagerando. Entonces Jesús dice, si pecas, cada vez vas a pecar más y de la peor manera, hasta volverte un esclavo y practicar esa conducta pecaminosa que te impide disfrutar la libertad que existe en Cristo Jesús. Dice el versículo 35 de Juan 8, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. En ese tiempo la esclavitud era legal, así con el diario vivir de las personas que lo escuchan es algo que ellos entienden bien. Durante el tiempo en que la esclavitud era legal, se consideraba como válido que el hijo de una familia pudiente fuera tratado con todas las consideraciones de un hijo. Esto es, tenía derecho a casa, vestido, comida, calzado, compañía, capacitación, viajes, regalos, incluso el uso de esclavos para satisfacer algunas de sus necesidades. No así los esclavos, quienes eran tratados como objetos, como mercancías, como animales, dependiendo del estilo de vida que llevaran
sus dueños. Dice Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este versículo es una condición para el ser humano. Dice, sí. ¿Sí qué? Si el Hijo, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, que también es Dios, liberta al ser humano. Explicamos, desde que Adán y Eva decidieron obedecer al enemigo de Dios, perdieron la comunión con Dios. Y eso no es todo. Su descendencia también perdió la comunión con Dios, lo que originó la esclavitud por el pecado. El ser humano sin Cristo es esclavo del pecado y de la muerte. Cuando Jesús llega a la tierra, enseña que la libertad le pertenece a él mismo y que todos los demás, siendo esclavos nacidos, no pueden ser liberados. Ahora bien, ser libre implica dos aspectos. El primero es estar liberado de la esclavitud del pecado, estar liberado de la esclavitud de la ley y estar liberado de la muerte eterna. El segundo aspecto es disfrutar de la comunión con Dios por medio de Jesucristo. Si alguien quiere vivir en libertad, debe estar dispuesto a recibir las enseñanzas de Jesús. Esas enseñanzas están en el Evangelio, según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. Y también están esas enseñanzas explicadas en el resto de los libros de la Biblia. El Antiguo Testamento lo anuncia, el Nuevo Testamento comprueba que lo anunciado se está cumpliendo. Jesús ofrece esta libertad que permite vivir en plena comunión con Dios Padre, con Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que ofrece vidas cambiadas, vidas transformadas. Dice Juan 8:37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Jesús acepta que las personas con las que en ese momento está intercambiando mensajes son descendientes de Abraham, a quien en el pasado Dios habló para que fuera el fundador de la nación hebrea. Abraham fue un hombre que atendió a la voz de Dios, a quien Dios transformó después de un curso de muchos años, hasta que aprobó cuando ofreció a su único hijo en holocausto para Dios. Desde luego que Dios no permitió que Abraham matara a su hijo, pues Dios solo quería que Abraham comprobara cuánto amaba a Dios. Esto es interesante. El que comprobó si amaba a Dios o no lo amaba fue Abraham, porque Dios sí lo sabía. Pero con esta palabra, Jesús contrasta la verdad expresada, porque efectivamente son hijos o descendientes de Abraham. De eso no cabe la menor duda. Solamente que por haberse desviado de los principios y valores que Abraham practicó, los fariseos con los que está hablando Jesús en ese momento, tienen intenciones de muerte física para Jesús. Jesús lo sabe y se los dice. Los fariseos no podían aceptar las enseñanzas de Jesús porque les hablaba con la verdad, pues él mismo es verdad. Y los fariseos decían una cosa, pero hacían otra. No había verdad en ellos. Dice Juan 8:38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Enseguida hace otro contraste. Jesús tiene a su Padre, del que ha aprendido todo lo que él sabe. No así los fariseos, que seguramente no es el mismo Padre que el de Jesús. Si alguien se detiene a meditar esta expresión, encontrará la gran diferencia entre Jesús y los fariseos. Es el contraste entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas. No podían estar de acuerdo. Dice Juan 8:39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Los fariseos hacen énfasis en que su padre es Abraham, el hombre que pasó a la historia como el héroe de la fe,
que fue llamado amigo de Dios por la relación tan estrecha entre él y Dios. Generalmente, por la herencia, muchos hijos tienen reacciones parecidas a las de sus papás, por la genética y por la fuerza del ejemplo. A eso se refiere Jesús cuando dice, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. En ocasiones, los hijos resultan tan diferentes a sus papás que se escuchan algunas opiniones. En nada se parece a sus papás, por ejemplo. Esto último sucedió con el pueblo de Israel, pues a medida que el tiempo pasó, cada vez la brecha entre el pueblo y Dios se iba haciendo más ancha y más profunda. Así que de las obras de Abraham ya nadie sabía y mucho menos hacía. Dice Juan 8:40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Jesús se basa en la vida de Abraham porque los fariseos dijeron que eran hijos de Abraham y les recordaba que Abraham había tenido una conducta diferente. Debido a que Jesús es Dios, conoce los pensamientos de las personas. Así que Jesús se daba cuenta de las verdaderas intenciones de los fariseos. Descubre que ya estaban tramando cómo matarlo. Juan 8:41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Juan 8:42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. En esa discusión entre Jesús y los judíos, a quienes reprende por sus obras que muestran la falta de fe y su comportamiento inmoral, los judíos se defienden diciendo que no son hijos de fornicación y que tienen un padre que es Dios. La respuesta de Jesús es categórica, afirmando que si fueran hijos de Dios, lo amarían y que en realidad son hijos del diablo y quieren hacer sus obras. Juan 8:43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Jesús lanza una pregunta que él mismo contesta. ¿Por qué? Con esa pregunta, la intención de Jesús es que las personas que lo estaban escuchando reflexionen y encuentren la razón de su incomprensión. Para transmitir mensajes, una persona es el emisor y otra u otras son receptoras. Al reflexionar sobre la pregunta, algunos contestarían que no entienden los términos o palabras que utiliza Jesús. Por ejemplo, cuando dice, si su padre fuera mi padre, seguramente ustedes me amarían. ¿Por qué lo dice? Porque el origen de Jesús es Dios. Dios es su padre. Siempre habla verdad. Siempre cumple sus promesas. Esto es, no toda la gente está receptiva en su mensaje. Conviene recordar que de las multitudes que seguían a Jesús, algunos solo eran curiosos, otros solo lo criticaban, algunos más lo acusaban, pero también dice la Biblia que muchos creyeron en él. Y generalmente creyó la gente humilde, la gente sencilla, la gente de noble corazón. Las barreras en comunicación humanamente hablando son muchas, pero en la comunicación Dios-hombre, la única barrera de comunicación es el pecado. La participación del Espíritu Santo es indispensable, pues redarguye, convence de pecado al ser humano. Cuando al ser humano entiende que esa barrera se quita en el momento en que esté arrepentido, habla con Dios en el nombre de Jesús y confiesa ese pecado. Dios lo perdona y queda el camino abierto para que se reanude la comunicación Dios-hombre. Así que estos judíos con los que Jesús estaba hablando
no tenían la disposición de atender, menos entender la verdad que es Jesús. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Se menciona una traducción, la traducción en lenguaje actual, dice, el padre de ustedes es el diablo, y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son mentiras y hace que las personas mientan. Ese es el complemento a la respuesta del versículo 43. No le entienden a Jesús porque no hay comunicación entre Jesús y los fariseos, pues tienen diferentes orígenes. Dice Juan 8:45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Definitivamente, los que no son de Dios no escuchan a Jesús. No escuchan porque no pueden entender su mensaje. No pueden entender su mensaje porque no quieren aceptarlo. En otras palabras, se puede decir que la falta de creencia en Jesús no es porque las personas no entiendan, sino que es una decisión muy personal de rechazar sistemáticamente la verdad. Y la verdad es Jesús. Dice Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Jesús se presenta a los judíos tal cual es, desafiándolos a encontrar un solo pecado en él. La pregunta no es si Jesús es pecador o no. Esta expresión muestra que Jesús estaba seguro de su propia rectitud y que se veía a sí mismo como alguien que no había pecado. Desde otro punto de vista, Jesús no solo está defendiendo su inocencia, también está enfatizando la importancia de la propia verdad, su verdad. Dice Juan 8:47, el que es de Dios, las obras de Dios oye. Las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Definitivamente Dios respeta la voluntad del ser humano. Si una persona decide no creer en Jesús, ni Dios puede apoyarle. Aunque esto no debe desanimar a la iglesia para comunicar las verdades del Evangelio de Jesucristo. Cada quien dará a Dios razón de sí y la iglesia dirá, Señor, yo lo entregué. Ellos no lo recibieron. Juan 8:48 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Dice Juan 8:49, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. En otras ocasiones ya habían acusado a Jesús respecto a que los milagros y sanidades que hacía eran bajo la influencia del diablo. Y en esta ocasión puntualmente expresa que está honrando a su Padre. Honrar, según el diccionario, es reconocer el valor, la autoridad y la dignidad de alguien y demostrarlo a través de acciones como la obediencia, el agradecimiento, el respeto y la consideración. Todo eso son muestras de honra a Dios y que se manifiestan en alabar su nombre, obedecer sus mandamientos y reconocer su grandeza. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús con toda autoridad les dice a sus opositores, si yo honro a mi Padre, ustedes no me honran a mí. Juan 8:50 dice, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. A Jesús no le interesa la opinión de los demás. Confía en que su gloria viene del Padre. Y el Padre, Él es el verdadero juez. Dice Juan 8:51, de cierto os digo,
que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Cuando se repite una palabra, como sucede en este versículo, Jesús está llamando la atención de su audiencia. Es decir, pongan toda la atención en lo que voy a enseñarles. Cuando escuchan y obedecen mi palabra, demuestran fe, confianza, perseverancia. Por ello, nunca verán la muerte, pues si fallecieran, estarán con el Señor. Eso es vida eterna. Fallecen físicamente, pero viven para Dios. Juan 8:52 dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Los fariseos estaban formulando apreciaciones humanamente hablando, pero Jesús estaba enseñando verdades espirituales, verdades eternas. Esas verdades eternas se descubren fácilmente con la ayuda del Espíritu Santo. Tan fácil como aceptar que aunque el cuerpo físico se deteriore, enferme, incluso muera aquí en la tierra, el alma y el espíritu de esa persona estarán siempre en la presencia de Dios. Entonces, Jesús se está refiriendo a la vida espiritual, a la vida abundante que inicia desde que una persona, convencida por el Espíritu Santo, se arrepiente de sus pecados, los confiesa en el nombre de Jesús. Juan 8:53 dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? A los ojos humanos, el planteamiento de los fariseos era totalmente válido. No así a los ojos de Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Los fariseos muestran ignorancia, incredulidad, por lo mismo, falta de comprensión sobre la naturaleza divina de Jesús. Dice Juan 8:54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Jesús no contesta directamente a las dos preguntas realizadas por los fariseos. Toma una mejor opción al explicarles que de acuerdo a la ley que Moisés dejó, el testimonio de su Padre hace válido todo lo que haya dicho Jesús. Este versículo hace énfasis entre la gloria humana y la gloria divina, así como la relación entre Jesús y Dios su Padre. Dice Juan 8:55, pero vosotros no me conocéis, mas yo no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Jesús reconoce a Dios porque Jesús es Dios. Lo conoce personal y directamente. Son uno solo. Juan 8:56 dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham fue el fundador de la nación hebrea. Así, ese hombre era bien conocido por los que estaban escuchando. Abraham está con Dios, disfrutando la vida eterna. Para ese momento, Jesús está en el patio del templo de Jerusalén, en una sesión de diálogo con sus alumnos, aunque estaban ahí algunos que habían llegado para estorbar el trabajo del maestro. Dice Juan 8:57, entonces les dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Abraham había muerto muchos años antes, Moisés también. Por ello, para los judíos que le escuchaban, resultaba un disparate, una broma de mal gusto, cuando Jesús podía decir que Abraham se gozó cuando se dio cuenta que Jesús estaría en la tierra. Jesús estaba hablando desde la eternidad hasta la eternidad. Hablaba del tiempo de Dios, del tiempo Kairos. Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Nuevamente el énfasis. Este es uno de los versículos centrales en el Nuevo Testamento que establece o puntualiza la identidad divina de Jesús, afirmando que es eterno, preexistente,
y el yo soy revelado a Moisés. De ahí que los seres humanos reconozcan su divinidad y vivan en la luz de su presencia eterna. Jesús completó su enseñanza con las mismas palabras que inició ese capítulo, cuando dijo, yo soy la luz del mundo. Tomando entonces piedras para arrojárselas, según Juan 8:59. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Aún no había llegado el momento en que iba a ser detenido, acusado, interrogado, azotado, sufriría la muerte física por crucifixión, pero también resucitó. Cristo vive, vino a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Me rescató a mí y te desea rescatar a ti. Solo cree. Esa era la decisión que no tomaban los judíos, aceptar a Jesús. Acéptalo, acéptalo. Dios te ama.